Hola a todos, bienvenidos al canal España en mis ojos. Permítanme tomar un momento para saludar a todos los que sintonizan esta inmersión profunda en el mundo de la aviación y la cooperación internacional. Si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse, darle me gusta y tocar la campanita para ser los primeros en ver los nuevos videos que preparo para ustedes. Esta historia gira en torno al viaje de un piloto sueco, un hombre con una larga trayectoria a bordo del caza JAS-39 Gripen, y uno de los pocos que comprende el sistema de vuelo de este modelo con todo lujo de detalles. Él no ha venido en calidad de instructor o inspector, sino para entender cómo el Ejército del Aire y del Espacio de España utiliza el Gripen y cómo la nación ha desarrollado su sistema de apoyo aéreo en un clima que difiere enormemente del norte de Europa. Apenas llegó a la base aérea española, percibió una atmósfera que combinaba el rigor militar con una calidez típicamente española. Comentó que su primera impresión fue la amabilidad y el compromiso de cada oficial español. Todos trabajaban con procedimientos claros, pero con una cercanía que hacía que el visitante se sintiera cómodo. La vasta pista de aterrizaje se extendía ante él. Los cazas Gripen españoles estaban alineados en perfecto orden, con sus alas plateadas reflejando el brillo del sol matutino. Él caminó lentamente por el área de la pista, observando cada detalle con la mirada de quien ha convivido con el Gripen durante mucho tiempo, pero esta vez lo hacía desde una perspectiva que nunca antes había visto. El contexto de España. Examinó la superficie del fuselaje del Gripen español y reconoció que el mantenimiento de la nación lo mantenía impecable, como si fuera un avión nuevo. La limpieza, el orden y la coherencia en el mantenimiento eran evidentes desde el exterior. Un piloto español, de pie cerca, comentó con voz tranquila: cada aeronave se revisa meticulosamente después de cada misión y los datos se registran en el sistema para garantizar que esté siempre en condiciones operativas. Al subir por la escalerilla y tomar asiento en la cabina, la familiaridad fue instantánea. La posición de las pantallas, la disposición de los controles y el espacio interior diseñado para la comodidad del piloto. Pero lo que le hizo detenerse fue el rigor del orden español. Nada innecesario estorbaba a la vista. Todo estaba tan pulcro como si hubiera sido inspeccionado en detalle minutos antes de su llegada. Apoyó la mano suavemente sobre la palanca de mando y le dijo al piloto español que el Gripen se sentía como una extensión del cuerpo. La palanca responde de forma sencilla y directa, y esa es una de las razones por las que el Gripen es elegido en muchos países, añadió. El piloto español respondió que su entrenamiento se centraba en la fluidez de la cooperación entre el ser humano y la máquina. Los pilotos deben pasar por múltiples niveles de formación, desde la lectura de información en pantallas complejas y la gestión de situaciones reales, hasta el trabajo coordinado con el Centro de Control Terrestre Español, que ha sido desarrollado para dar soporte al Gripen en cada misión, explicó. Tras la inspección de la cabina, se le proporcionó un casco y el equipo necesario para prepararse para la misión de vuelo conjunto con el piloto español. El motor del Gripen comenzó a emitir un sonido grave y constante, característico del modelo. Ese sonido le recordó el tiempo que pasó volando el Gripen en Europa, pero esta vez con un sentimiento diferente, ya que estaba a punto de pilotar el mismo avión sobre los cielos de España. Antes de que el avión se moviera de su posición, el piloto español, que estaba en el siguiente caza, le hizo una señal con la mano, un gesto sencillo, pero lleno de confianza. Él sonrió en respuesta, sintiendo una sincronía de trabajo que no requería muchas palabras. El avión se movió lentamente hacia el final de la pista. La presión del motor aumentó de forma constante al accionar los controles. Cuando las ruedas se elevaron suavemente, sintió la quietud del fuselaje durante el despegue. El Gripen español se sintió estable, como el que él conocía, pero esta vez con una suavidad añadida. Tal vez la superficie de la pista española fuera tan lisa que el despegue fue continuo y sin el más mínimo contratiempo. Al alcanzar la altitud adecuada, pudo ver la costa española
extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El azul del cielo y el azul del mar Mediterráneo se fusionaban en una escena serena, le comentó al piloto español a través del sistema de comunicación que era una de las vistas más hermosas de su carrera de vuelo. El piloto español respondió que volar sobre el Golfo de Cádiz o la costa sur era una práctica habitual para ellos, ya que esa zona permitía probar múltiples sistemas en un solo vuelo. La estabilidad de la aeronave, la observación de los cambios de temperatura en el aire cálido y la comprobación de los sistemas internos durante los momentos de fuertes vientos marinos. Volando en formación, comenzó a probar comandos básicos de vuelo. Inclinó el avión ligeramente y el Gripen respondió al instante, sin retrasos. Intentó descender y el Gripen se movió suavemente, a pesar del fuerte viento que soplaba intermitentemente desde el mar. Mantuvo un vuelo de largo alcance y el Gripen español se mantuvo firme, como un avión perfectamente calibrado. Pensó para sí mismo que la prueba de hoy era la información que más necesitaba. El Gripen español estaba demostrando que este caza podía operar en un clima cálido sin causar estrés en sus sistemas. Los sistemas internos mantenían una buena temperatura, las pantallas eran nítidas y no había ruidos que sugirieran que el avión estaba trabajando demasiado. Se sintió increíblemente cómodo, incluso volando a través del aire caliente español. Desde la perspectiva de un piloto con experiencia en el Gripen en el norte de Europa, pudo ver de inmediato que España había adaptado el avión para su clima marítimo y había integrado su sistema de comunicación terrestre. Reconoció que esta integración no era fácil y requería una comprensión profunda del Gripen. La prueba continuó durante varias horas antes de que ambos aviones pusieran rumbo de vuelta a la base. Le dijo al piloto español que el vuelo de hoy le había mostrado una nueva dimensión del Gripen, una dimensión que combinaba tecnología, dedicación humana y la coordinación fluida de múltiples sistemas. Cuando el avión aterrizó suavemente, exhaló, sabiendo que la misión de hoy sería información crucial para el informe que debía llevar de vuelta a su país. Pero una sensación profunda en su interior le decía que lo que había recibido era más que solo datos. Era una comprensión mucho más amplia sobre la forma en que España cuidaba del avión que había elegido utilizar. Después de que el piloto sueco descendiera del avión el primer día, el personal de tierra español se acercó de inmediato para revisar el avión siguiendo los procedimientos. Todo el proceso fue metódico, con registro de datos, consultas y verificaciones. Se quedó observando a un lado y comentó en voz baja que el sistema de trabajo español era más coherente de lo que había esperado. En el norte de Europa, la comprobación posterior al vuelo era estándar, pero lo que vio en España fue una minuciosidad superior a la habitual. Los técnicos españoles inspeccionaban cada componente, como si estuvieran cuidando algo que apreciaban profundamente. Todos actuaban con cautela, y la comunicación del equipo de tierra era tranquila y clara. No había ruidos innecesarios ni prisas. Cada paso parecía tan fluido como si se hubiera ensayado 100 veces. Observó que algunos técnicos españoles eran jóvenes, pero sus ojos reflejaban un sentido de responsabilidad total. Hablaban entre ellos con respeto, usando frases cortas y precisas. Comprendió al instante que la formación de una nueva generación de técnicos tan capacitados requería mucho tiempo y compromiso. Posteriormente, el piloto sueco fue invitado al Centro de Control Terrestre Español. Este edificio era una parte esencial del sistema Gripen en España. En el interior, estaba lleno de pantallas de información sencillamente dispuestas, con personal trabajando por turnos. Siguió a un oficial español a través de varias puertas con sistemas de seguridad avanzados. Una vez dentro, sintió la seriedad del sistema terrestre. Vio a los oficiales sentados frente a sus pantallas, consultando datos en tiempo real sobre la posición, velocidad, altitud y condiciones meteorológicas transmitidas directamente desde los cazas Gripen. Todo se presentaba visualmente de forma clara, lo que le permitió ver que España no solo usaba el Gripen, sino que había desarrollado un sistema de apoyo
adaptado a su geografía y a la naturaleza de sus misiones. Un oficial español explicó que el sistema de control terrestre fue desarrollado en colaboración con expertos técnicos, pilotos veteranos y la unidad de análisis de datos. Esto permitía que el sistema respondiera de manera rápida y precisa, incluso en condiciones climáticas cambiantes. Escuchó en silencio y asintió sin hablar, ya que la información que veía era autoexplicativa. Recordó que, durante su entrenamiento en el norte de Europa, algunos sistemas debían ajustarse a las características de la zona, pero lo que España había hecho era combinar los puntos fuertes del Gripen con lo que era apropiado para su clima. Se quedó mirando un gran mapa en una pantalla que mostraba una imagen en 3D de las misiones de entrenamiento. Comprendió inmediatamente que España había construido una base técnica sólida para el uso a largo plazo del Gripen. Durante un descanso para tomar agua, un oficial español le comentó que las misiones de vuelo del Gripen español se distribuían por varias zonas del país: el norte, el centro y el sur. Esta diversidad climática hacía que el entrenamiento tuviera que abarcar múltiples formas, como el vuelo en zonas montañosas, el vuelo en condiciones de calor extremo y el vuelo en presencia de fuertes vientos marinos. Escuchó con interés, ya que esto le daba a España una experiencia de vuelo más variada que el norte de Europa en muchos aspectos. Después, fue invitado a la sala de simuladores del Gripen. En su interior, el sistema de simulación creaba imágenes de alta resolución, vio la imagen del mar Mediterráneo en la pantalla principal y sintió como si estuviera entrando en una misión real. Un oficial español explicó que los pilotos españoles debían completar muchas horas de entrenamiento en el simulador antes de volar de verdad. El simulador del Gripen en España contenía datos de situaciones reales en diversas áreas: condiciones de viento en montañas, presencia de nubes y patrones de vuelo de entrenamiento. Asintió, ya que este era un estándar muy alto para un país con un clima cálido. Se sentó en el asiento del simulador y comenzó a tocar la palanca de mando y los distintos controles. La imagen que apareció en la pantalla le hizo sentir que el sistema no era muy diferente de volar en la realidad. El sonido del viento y de los motores en el simulador también le hacía sentir que estaba en una cabina real. El oficial español le permitió intentar una misión simulada creada recientemente, utilizando datos meteorológicos de la costa sur de España. Comenzó a tirar de la palanca de mando y descubrió que el simulador tenía una gran fidelidad. La retroalimentación de la palanca era tan realista que no necesitó mucho tiempo para adaptarse. Dijo que el simulador era el corazón del vuelo del Gripen en muchos países, pero lo que España había añadido era la creación de ejercicios basados en la geografía real, lo que hacía que el entrenamiento fuera más natural. Elogió el sistema, diciendo que ayudaba a un aprendizaje continuo y reducía enormemente los riesgos en el entrenamiento de vuelo real. Al finalizar el entrenamiento simulado, se quitó el casco de simulación y se sintió muy satisfecho. Le dijo al oficial que el sistema demostraba que España no veía el Gripen solo como un avión, sino como un sistema que debía desarrollarse y aprenderse continuamente. Estaba lo suficientemente impresionado como para decir que España estaba aprovechando el Gripen de manera más efectiva de lo que había esperado. Al salir de la sala del simulador, vio fotos de los Gripen españoles en varias poses colgadas en la pared. Eran imágenes que mostraban la belleza del avión en diferentes contextos, de día y de noche, en el aire y en tierra. Se dijo a sí mismo que el Gripen no era solo un símbolo de tecnología, sino que reflejaba la dedicación de los usuarios en ese país. Tras la sesión de entrenamiento en el simulador, el piloto español lo invitó a asistir a la sesión informativa de la misión en una pequeña sala de reuniones. Sobre la mesa había un mapa en blanco, información de las rutas de vuelo y equipo para tomar notas. El piloto español explicó claramente la estructura de la misión con datos de vuelos anteriores. Vio que el trabajo del piloto español era sencillo pero eficiente. Cada paso estaba documentado y había referencias claras.
No era un sistema excesivamente complicado, sino uno fácil de entender para todos y que reducía los errores en la colaboración. Durante la reunión, escuchó al piloto español mencionar varias veces las palabras cooperación y confianza. Comprendió al instante que esto era lo que España consideraba más importante en las operaciones del Gripen. No se trataba solo de tener tecnología moderna, sino de construir un equipo que pudiera confiar el uno en el otro en cualquier situación. Miró a cada piloto español y vio la dedicación clara en su tono de voz y sus gestos, incluso en una reunión sin presión, seguían prestando atención a cada detalle. Al finalizar la reunión, se puso de pie y agradeció a los pilotos españoles por la oportunidad de aprender desde una perspectiva diferente. Comentó que el vuelo del Gripen de hoy le había dado una comprensión más profunda de que España no solo estaba utilizando este avión, sino que había desarrollado y elevado todo el sistema para adaptarlo a su propio país. Se quedó de pie junto a la puerta de salida de la sala de reuniones, mirando la pista de aterrizaje a lo lejos. El aire era cálido, pero el olor a brisa marina le daba una sensación de calma. Sabía que este viaje apenas comenzaba y que le quedaban muchos días para comprender España y el sistema Gripen español a un nivel más profundo. Después del primer día, lleno de datos y vuelos de prueba, el piloto sueco decidió pasar la tarde explorando la base por su cuenta. Caminó por el largo pasillo del hangar de aviones, algunas de cuyas puertas estaban abiertas, revelando la estructura interior, amplia e iluminada por filas de luces blancas ordenadamente instaladas. Dentro del hangar, vio a algunos técnicos españoles que seguían trabajando, a pesar de ser de noche. Trabajaban con calma, sin prisas y con procedimientos claros. Se acercó y observó su trabajo con interés. Era evidente que, a pesar de ser un trabajo rutinario, todos seguían prestando atención a los pequeños detalles, como limpiar piezas, inspeccionar uniones y registrar datos en un cuaderno. Sonrió y pensó para sí mismo que la meticulosidad del equipo técnico español era una de las razones por las que el Gripen español estaba siempre en tan buenas condiciones. Él mismo había visto muchas bases en Europa donde los equipos técnicos eran altamente cualificados, pero lo que España tenía además era una dedicación visible en sus gestos, lo que le hacía sentir que el Gripen español era cuidado con responsabilidad emocional más allá del mero cumplimiento de los procedimientos. Después, se dirigió a la zona de almacenamiento de repuestos. Vio cajas ordenadas y claramente etiquetadas. Un oficial español explicó que el sistema de inventario estaba organizado para facilitar la búsqueda, ya fuera una pieza grande o pequeña. Todo tenía que estar disponible de inmediato cuando se necesitara, porque la velocidad era clave para mantener la operatividad del avión. Asintió con la cabeza, en señal de reconocimiento, porque un sistema tan bien gestionado mostraba la preparación tanto en tierra como en las misiones aéreas. Sabía que esta gestión requería un pensamiento de planificación a largo plazo, no una simple solución a corto plazo, ya que cada componente de un avión de combate era crucial para la seguridad del piloto y de la misión. Esa noche, fue invitado a cenar en el comedor de la base. El ambiente era mucho más informal de lo que había imaginado. Varios pilotos españoles y técnicos estaban sentados juntos, y se oían risas suaves que le hacían sentirse relajado, muy diferente de la atmósfera seria que había encontrado durante el día. Habló con varios pilotos españoles y les preguntó sobre su experiencia de vuelo en el Gripen en España. Los pilotos españoles le contaron que volar en España implicaba enfrentarse a un clima que cambiaba rápidamente. A veces hacía mucho calor, otras veces llovía intensamente y había nubes bajas. Tenían que entrenar para acostumbrarse a estos cambios lo máximo posible. El piloto español dijo que lo que hacía que el Gripen fuera adecuado para España era su maniobrabilidad y su sistema de control, que respondía bien a todas las altitudes. El Gripen no es demasiado pesado, lo que hace que el despegue y el aterrizaje en pistas con aire caliente sean fluidos, y la capacidad de giro en el aire es precisa en cualquier momento del día, comentó uno. Escuchó con interés,
y admitió que mucha de esa información era nueva para él, ya que el Gripen en el norte de Europa se utilizaba a menudo en condiciones de frío, nubes bajas y vientos fuertes. Sin embargo, el Gripen español tenía que operar en condiciones completamente diferentes. Calor extremo en algunos meses, alta humedad en algunas zonas y tormentas que se desarrollaban rápidamente en la temporada de lluvias. Estas circunstancias daban a España un patrón de entrenamiento mucho más variado de lo que él había experimentado. Después de la cena, regresó a su habitación en la base. La habitación era sencilla, pero limpia y con todas las comodidades. Abrió la ventana y contempló el cielo nocturno español. La brisa marina entraba suavemente, dándole una gran sensación de paz. Se sentó y escribió en la pequeña libreta que llevaba consigo. Escribió sobre su impresión del sistema español en cuanto a mantenimiento, el sistema terrestre, la colaboración de los pilotos y la dedicación del equipo. Anotó los pequeños detalles que había visto y que consideraba significativos, como la forma en que los oficiales españoles se comunicaban en silencio pero se entendían, o la forma en que los pilotos españoles revisaban los datos antes de cada vuelo. Sabía que registrar estas cosas era una parte esencial de su misión, porque lo que había descubierto no eran solo datos técnicos, sino una comprensión de la cultura de trabajo española, que siempre estaba marcada por una dedicación genuina, algo que muchos países podrían pasar por alto al hablar de sistemas de aviación de alta tecnología. A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose preparado y con entusiasmo para la misión de vuelo del segundo día. Caminó hacia la pista de aterrizaje y vio que el equipo de tierra había comenzado a preparar los aviones antes de que saliera el sol. El suave sonido de las herramientas metálicas y las conversaciones en voz baja le indicaban que todos comenzaban el nuevo día con la misma dedicación. Cuando el piloto español se acercó, lo saludó con una sonrisa amistosa, como el primer día. Ambos hablaron brevemente sobre las condiciones meteorológicas del día, en el que el viento marino soplaba con fuerza intermitente. El piloto español dijo que hoy era ideal para las pruebas a gran altitud, ya que el cielo estaba despejado y había pocas nubes. El Gripen español fue remolcado fuera del hangar lentamente, como si se preparara para un viaje importante. La luz del sol de la mañana golpeaba el fuselaje, creando un hermoso resplandor plateado. Se quedó mirando, sintiendo que hoy vería algo nuevo otra vez. Antes de subir al avión, el piloto español le explicó el plan de vuelo del día, la altitud, los puntos de prueba y los patrones de movimiento en el aire. Todo estaba planeado exhaustivamente, pero no era excesivamente complejo, lo que le dio la confianza de que esta misión sería otra pieza de información importante que llevaría de vuelta a su país. Cuando el avión comenzó a moverse lentamente hacia la pista, sintió que la energía del Gripen se despertaba de nuevo. El motor funcionaba con suavidad y estabilidad, como el primer día, pero esta vez se sentía más familiarizado, lo que hacía que todos los controles fueran cómodos. El viento marino sopló con más fuerza a medida que el avión aceleraba en la pista, pero el Gripen se mantuvo estable y respondió bien. Cuando el avión se elevó hacia el cielo, vio el horizonte español apareciendo gradualmente, como una pintura a la que se le quita el velo poco a poco. Pensó para sí mismo que no había lugar como España visto desde la altitud del Gripen. Mientras el avión mantenía la velocidad y la altitud, comenzó a probar varios sistemas, como el control de dirección, el sistema de visualización de datos y la respuesta de las alas a los cambios de ángulo. Descubrió que todo seguía siendo estable y respondía bien, al igual que el primer día, lo que demostraba que España mantenía el avión de forma continua y con un alto nivel en todos los aspectos. Durante la prueba, el piloto español le explicó el uso del Gripen en las misiones diarias de España. Se utilizaba tanto para misiones de entrenamiento como de vigilancia preventiva y ejercicios conjuntos con otras naciones de la región. El piloto español dijo que volar en un clima cálido requería una planificación de misión detallada, ya que la temperatura y el viento
podían cambiar muy rápidamente. Miró al vasto cielo español y pensó que el Gripen estaba siendo utilizado de manera más apropiada a la geografía de España de lo que había imaginado. Se sintió impresionado por la dedicación del Ejército del Aire y del Espacio de España para desarrollar y mejorar continuamente el sistema para adaptarlo a las condiciones reales del país. Mientras el avión sobrevolaba el mar Mediterráneo, le dijo al piloto español que una vista del cielo como esa era lo que le había hecho decidirse a ser piloto. Sentía la libertad y el significado de volar. El Gripen era un avión que le daba una sensación de estabilidad y potencia, incluso a diferentes altitudes, lo que demostraba un buen diseño y un mantenimiento adecuado. Después de varias pruebas, el avión comenzó a descender para regresar a la base. Vio la tierra española acercándose lentamente, como el día anterior, pero esta vez entendía a España a un nivel más profundo, no solo desde el cielo, sino por la observación de todos los sistemas trabajando juntos sin problemas, tanto en el aire como en tierra. Cuando el avión aterrizó suavemente, el piloto sueco exhaló con suavidad. Sabía que hoy había obtenido datos y una experiencia muy valiosa. Y lo que era más importante, una nueva comprensión de la nación que estaba estudiando con atención. Al regresar a la pista de aterrizaje, vio al equipo de tierra español preparando el equipo para inspeccionar el avión nuevamente. Todo seguía el sistema que había visto desde el primer día, lo que indicaba una coherencia que le daba mucha confianza. Una idea se formó claramente en su mente. Un país que podía mantener un sistema de aviación con ese nivel de excelencia, sería un país capaz de hacer que un avión funcionara a su máximo potencial a largo plazo, y esa era una de las claves para el uso de cualquier caza de combate. Con ese pensamiento, supo que su comprensión de España apenas comenzaba, ya que los días siguientes le depararían muchas más misiones que aprender. Al finalizar la misión de vuelo del segundo día, el piloto sueco fue invitado a visitar el área de análisis de datos de vuelo del Ejército del Aire y del Espacio de España. Esta zona era donde se recopilaba toda la información de los vuelos del Gripen, datos de altitud, velocidad, respuesta del motor o información de los sistemas de navegación. Todo se almacenaba para su evaluación posterior a la misión. Comprendió al instante que esta parte era esencial para una comprensión más profunda del Gripen español. Dentro de la sala de análisis de datos, había varias pantallas grandes que mostraban información en gráficos, junto con tablas resumidas a un lado. Un oficial español estaba revisando los datos del vuelo que acababa de realizar esa mañana. La pantalla mostraba gráficos de varios colores que indicaban diferentes puntos del vuelo. El momento en que el avión aumentó la velocidad, el momento en que se inclinó lateralmente y el momento en que descendió. Cada momento había sido registrado meticulosamente, como si fuera un diario de cada avión. Miró los gráficos con atención y reconoció que España daba más importancia al análisis de la misión de lo que había pensado. La recopilación detallada de datos ayudaba a los pilotos españoles a aprender de cada vuelo y a comprobar qué sistemas funcionaban bien y cuáles debían mejorarse. Pensó que este sistema era uno de los factores que mantenían la estabilidad del Gripen español que había experimentado durante el vuelo real. Después de ver algunos datos, el oficial español mostró una simulación en 3D creada a partir de los datos reales del vuelo. La imagen mostraba la trayectoria de vuelo que él y el piloto español habían seguido esa mañana, como una línea de color que surcaba el cielo. Se sintió fascinado porque la simulación mostraba la precisión de la trayectoria de vuelo y el ajuste del ángulo del avión con claridad. Le comentó al oficial que este sistema era una gran herramienta para el entrenamiento de nuevos pilotos, ya que cada parte del vuelo se grababa y podía ser estudiada. Sintió que, si este sistema existiera en algunos países donde había estudiado o entrenado, la evaluación de las misiones podría ser mucho más fácil. Luego, el piloto español le explicó las condiciones climáticas en cada estación en España, lo que influía en la creación de modelos de entrenamiento simulados. Por ejemplo, en verano, en muchas zonas,
Las temperaturas eran muy altas. En la temporada de lluvias, había nubes bajas y vientos fuertes. Y en la temporada de frío, algunas zonas tenían niebla por la mañana. Escuchó y comprendió que la experiencia de España en condiciones climáticas tan diversas era muy beneficiosa para adaptar el vuelo a cualquier situación. Después, fue invitado a visitar la zona de mantenimiento, donde se guardaba el equipo especial del Gripen. En esta zona había herramientas grandes y equipos pequeños, como comprobadores de señales, juegos de cables de repuesto e instrumentos de medición de la presión del sistema hidráulico. Todo estaba organizado por categorías y había un sistema de registro para saber qué equipo se había utilizado, dónde y cuándo. Observó que la mayoría de los equipos estaban bien guardados en armarios cerrados con sistemas de control de temperatura para evitar daños por el calor y la humedad de España. Pensó que este era un muy buen ejemplo de adaptación al entorno del país, ya que algunos componentes electrónicos eran sensibles a la humedad y si no se almacenaban correctamente, podrían causar problemas a largo plazo. Una vez finalizada la visita a la zona de mantenimiento, el piloto español le invitó a subir a la torre de control de la base para observar las operaciones durante el trabajo real del Gripen. La torre de control estaba situada en un punto lo suficientemente alto como para ver toda la pista de aterrizaje. Al subir, pudo ver los Gripen alineados, al equipo de tierra trabajando metódicamente y la larga pista reflejando la luz del sol. Dentro de la torre de control, los oficiales trabajaban en silencio y con orden. Las comunicaciones enviadas a los pilotos en el aire estaban diseñadas para ser cortas, claras y fáciles de entender. Se quedó escuchando la comunicación entre la torre de control y el avión que se preparaba para el despegue. Cada frase tenía el ritmo adecuado. No había tensión ni órdenes innecesariamente apresuradas. Todo parecía sencillo, pero firme. Reconoció que este tipo de comunicación era muy importante, especialmente en misiones que requerían trabajo en equipo. Sabía que algunos países tenían problemas de comunicación demasiado complejos, lo que generaba confusión, pero lo que ocurría en España era un patrón de coordinación claro y directo que transmitía confianza en cada etapa. Mientras estaba de pie junto a la ventana de la torre de control, vio a dos pilotos españoles caminando hacia otro Gripen para prepararse para la misión de la tarde. Caminaban con paso firme, con sus monos de vuelo oscuros, ordenados y ajustados. Pensó que ver a los pilotos dirigirse a su avión era una de las imágenes más significativas del trabajo del Ejército del Aire y del Espacio. Después de la torre de control, regresó a la pista de aterrizaje y se encontró con un grupo de pilotos españoles discutiendo el plan de vuelo del día siguiente. Se unió a la conversación y escuchó a cada uno hablar del plan paso a paso, la altitud a probar, los puntos a observar y las condiciones meteorológicas previstas para mañana. Todos hablaban con voz segura y sin prisas. Le preguntó a un piloto español qué era lo que hacía que el vuelo del Gripen en España fuera tan eficiente. El piloto respondió que la colaboración de todas las partes era lo más importante, ya sea el equipo de tierra, el control, el análisis de datos o el mantenimiento, todas las partes deben coordinarse sin problemas, y todos deben tener una profunda comprensión de su propio papel, afirmó. Asintió lentamente, porque esta respuesta coincidía con lo que había observado durante sus días allí. El éxito de un sistema de aviación no solo dependía del avión, sino también de los seres humanos que trabajaban con él. Durante la tarde de ese día, el piloto sueco fue invitado a visitar la zona de pruebas de equipos terrestres del Gripen. Vio equipos de prueba de sistemas eléctricos, de prueba de señales e instrumentos de medición de presión altamente precisos. Un oficial español le explicó que estos equipos se utilizaban para inspeccionar los diversos sistemas del avión antes de las misiones, para asegurarse de que no hubiera anomalías que pudieran ocurrir en el aire. Observó la minuciosidad de estos procedimientos y pensó que el rigor español no se trataba solo de reglas, sino de la dedicación para que cada misión fuera lo más segura posible. Al llegar la tarde, vio el color dorado del atardecer
reflejándose en las alas de los Gripen estacionados en la pista. La luz que se filtraba a través de las tenues nubes creaba una imagen que se dijo a sí mismo que recordaría durante mucho tiempo. La cálida luz española hacía que los aviones se vieran serenos y poderosos al mismo tiempo. Caminó lentamente por la pista y pensó que la experiencia adquirida en el Ejército del Aire y del Espacio de España en estos pocos días le había dado una comprensión más profunda que la lectura de cientos de páginas de documentos. Lo que había visto era el sistema real, personas reales y la dedicación real de quienes trabajaban en esa base todos los días. Al regresar a su habitación, abrió su libreta y comenzó a escribir varias páginas. Anotó lo que vio, lo que sintió y sus nuevas comprensiones sobre España y el Gripen español. Cada línea era información que tenía la intención de llevar de vuelta a su país, y también era lo que le hacía saber que este viaje había sido mucho más valioso de lo que había anticipado. Cerró la libreta con satisfacción y supo que mañana descubriría algo nuevo otra vez, porque el aprendizaje sobre el Gripen español aún no había terminado, y había muchas más cosas en España que necesitaba comprender. La mañana siguiente, comenzó con el piloto sueco saliendo de su alojamiento, sintiéndose fresco y motivado para el vuelo del tercer día. Se quedó mirando el cielo despejado sobre la base y pensó que aún le quedaba mucho por aprender sobre el Gripen español. Quería entender el sistema en su nivel más profundo, en cuanto a vuelo, mantenimiento y colaboración del equipo español. Al llegar a la pista, vio a varios pilotos españoles preparándose para el entrenamiento del día. Parecían relajados pero concentrados. Las conversaciones eran cortas y amables, pero cada palabra tenía un significado relacionado con la seguridad y la preparación. Comprendió al instante que esta atmósfera era el estilo español, que combinaba perfectamente la calidez con el profesionalismo. El equipo español lo llevó al centro de planificación de vuelo, un lugar al que todos los pilotos debían asistir antes de volar. Dentro de la sala de reuniones, un gran mapa mostraba la dirección del viento, la humedad y las áreas de prueba del día. Un oficial comenzó a explicar que por la tarde habría fuertes vientos del mar que podrían requerir ajustar la altitud de vuelo en algunos tramos. El piloto sueco escuchó atentamente y reconoció que la planificación anticipada de España era más detallada que en muchos países que había visitado. Luego, todos comenzaron a revisar los documentos de vuelo. El oficial español le entregó algunos documentos que detallaban las áreas de prueba, las altitudes recomendadas y los niveles de viento promedio en diferentes momentos del día. Leyó y pensó que una información tan detallada ayudaba a reducir enormemente los errores y facilitaba la evaluación de la misión después del vuelo. Una vez revisada la información, el equipo español lo llevó a la pista. Vio el Gripen español siendo preparado por el equipo de tierra. Todos se movían rítmicamente. No había demasiada prisa ni momentos en los que tuvieran que repetir órdenes. Sintió que este trabajo equilibrado y firme reflejaba claramente la experiencia y la disciplina del equipo español. Se acercó al Gripen, en el que volaría hoy, e inspeccionó la superficie del avión una vez más. El metal seguía limpio y liso, sin rastros de humedad ni abrasiones por el uso intensivo. Tocó suavemente el borde del ala y pensó que el excelente mantenimiento español era lo que permitía al Gripen español mantener un alto rendimiento de forma constante durante años. Después, el piloto español lo llevó a la cabina, situada en una plataforma de simulación, para explicarle las configuraciones que España utilizaría en el vuelo de hoy. Aunque estaba muy familiarizado con el Gripen, se sintió intrigado al ver que el sistema español tenía algunas configuraciones específicas, como el ajuste de la sensibilidad de los controles para adaptarse al clima español y un patrón de menú que utilizaba el español junto con el inglés para la comodidad de los pilotos españoles. Se sentó en el asiento de la cabina simulada y probó a pulsar varios botones. Las pantallas respondieron rápidamente, como en el avión real.
El piloto español explicó que este sistema de simulación era parte del entrenamiento avanzado que España utilizaba para que cada vez que un piloto volara de verdad, se sintiera familiarizado con todas las funciones y no tuviera que perder tiempo adaptándose. Una vez terminada toda la preparación, el piloto sueco subió a la cabina del Gripen real. El cierre de la cubierta de la cabina fue suave y ajustado. Vio la luz del sol filtrándose suavemente a través del cristal, mientras el panel de control se iluminaba parte por parte. Comprobó todos los puntos, como había hecho durante muchos años en su país natal, pero esta vez sentía que el vuelo en España seguía siendo una experiencia nueva que requería concentración en cada segundo. Cuando el avión comenzó a moverse desde el punto de estacionamiento, sintió la ligera vibración familiar, pero muy estable. Miró a un lado y vio el avión del piloto español moverse a la distancia adecuada. Esta coordinación precisa le hizo sonreír ligeramente, ya que reflejaba el entrenamiento intensivo del equipo español. Cuando el avión recibió la señal de autorización para acelerar para el despegue, empujó la palanca de mando hacia adelante. El motor rugió sólidamente. Las ruedas comenzaron a elevarse del suelo suavemente, y en pocos segundos, su Gripen se elevó sobre la pista. Sintió la respuesta estable del avión, como siempre había volado, pero esta vez fue especial, porque estaba volando sobre los cielos de España una vez más. Al alcanzar una altitud media, vio el horizonte que se extendía en una tenue línea azul. Las nubes se apilaban en hermosas capas, que reflejaban la luz del sol de una manera que se sentía cálida. Sabía que España tenía un clima desafiante, pero la vista desde esta altitud le daba una extraña sensación de calma. El piloto español se comunicó a través del sistema para informarle que hoy comenzarían volando en línea recta, para recopilar datos sobre la estabilidad del avión en aire con alta humedad. Respondió con voz tranquila y segura que estaba listo para recopilar esa información. Mientras el avión se movía suavemente, pulsó para ver los datos en la pantalla. La velocidad, la altitud y las condiciones meteorológicas coincidían con la información recibida del control terrestre. Se sintió satisfecho de que los sistemas funcionaran tan bien y coordinados como en días anteriores. Cuando la señal del piloto español sonó de nuevo para comenzar la prueba de ángulo de inclinación, tiró suavemente de la palanca de mando. El avión respondió con precisión. El ángulo de inclinación estaba exactamente en el nivel que había anticipado. No hubo vibraciones inesperadas. Pensó que esta estabilidad era una de las razones por las que el Gripen seguía siendo un avión respetado en todo el mundo. Después de terminar la primera serie de pruebas, los dos aviones entraron en una zona donde el viento del Golfo de Cádiz soplaba con fuerza. Sintió el impacto del viento en las alas, pero el avión se mantuvo firme y se ajustó continuamente, como si pudiera leer el ritmo del viento natural. Se sintió claramente satisfecho e incluso sonrió, aunque nadie podía verlo. Después, el piloto español le informó que realizarían una prueba de descenso en una zona donde la temperatura cambiaba rápidamente. Respondió con voz firme y concentrada que lo que más quería ver era la respuesta del sistema de control de presión de aire dentro de la cabina, ya que ese sistema era importante para muchos países. Mientras tiraba de la palanca para que el avión descendiera lentamente, sintió el cambio de aire exterior, pero dentro de la cabina todo seguía estable. No había ruidos que le molestaran, ni cambios que le hicieran sentirse incómodo. Se dijo a sí mismo en voz baja que el Gripen español estaba muy bien configurado para el clima cálido. Una vez finalizadas todas las pruebas, los dos aviones ajustaron su altitud para regresar a la trayectoria sobre la base y prepararse para el aterrizaje. Vio la línea costera a lo lejos bajo la suave luz del sol y pensó que el vuelo de hoy le había dado suficiente información para un informe exhaustivo de una semana. El avión descendió y tocó tierra suavemente. Las ruedas del avión se posaron firmemente. Exhaló lentamente y se sintió satisfecho con toda la información que había recopilado ese día. De vuelta en la pista, abrió la cubierta de la cabina
y sintió el aire cálido entrando suavemente. El piloto español se acercó con una sonrisa. Le dijo que hoy había sido uno de los vuelos más importantes en cuanto a datos. Sentía que el Gripen español había funcionado perfectamente en cada etapa. El piloto español respondió con voz tranquila que estaban contentos de escuchar eso y que estaban listos para seguir aprendiendo juntos en la próxima misión. El piloto sueco miró al cielo y pensó que estaba comenzando a entender España desde un ángulo que nunca antes había visto. No solo el sistema de vuelo, no solo el avión, sino la gente, la dedicación y la cooperación que hacía que todo fuera perfecto. Después de aterrizar a media mañana, el piloto sueco caminó hacia la sala de descanso de pilotos a un ritmo lento para que su cuerpo se adaptara de nuevo a la normalidad. Se sintió mucho más cómodo después de dejar su casco y guantes sobre la mesa. Se sentó y bebió un vaso de agua fría antes de empezar a anotar sus observaciones del vuelo matutino. Escribió con letra legible: el Gripen español tiene una alta estabilidad en zonas con viento fuerte y el sistema interno mantiene bien la refrigeración, incluso cuando la temperatura exterior es alta. Mientras tomaba notas, el piloto español se acercó a hablar con una sonrisa cálida. Le preguntó cómo se había sentido en el vuelo de hoy. Él sonrió y respondió que todo había ido bien y que le había dado una información más profunda de lo que esperaba. El piloto español se sentó a su lado, interesado en escuchar sus opiniones. La disposición del piloto español a aprender le impresionó mucho, ya que en muchos países los pilotos solo se enfocaban en terminar la misión, pero no estaban acostumbrados a este tipo de intercambio profundo. Después de un breve descanso, el piloto español lo llevó al centro de revisión de misiones, donde había una gran pantalla que mostraba datos de vuelo detallados, desde la altitud utilizada, el ángulo de inclinación de las alas, la velocidad promedio, hasta la tasa de respuesta del sistema de control. El piloto sueco miró toda la información con atención, ya que esta era la parte crucial del análisis del rendimiento español. El oficial español comenzó a explicar las características de algunos tramos con suaves ráfagas de viento durante el vuelo de la mañana. Señalaron un gráfico en la pantalla que mostraba la corrección automática del equilibrio de las alas y el sistema de control que ajustaba los valores según la situación real. Asintió y comentó que esta información demostraba la integridad del ajuste del Gripen español para adaptarlo al clima mediterráneo. Una vez explicados todos los datos, el piloto sueco elogió al equipo español con voz firme, diciendo que el sistema de análisis de datos español era muy detallado y le hacía confiar más en el mantenimiento y el entrenamiento español. Dijo que muchos países tenían el Gripen, pero no todos realizaban un análisis de misión tan profundo. Al finalizar la revisión de la misión, el equipo español lo invitó a almorzar de forma sencilla en la zona de descanso de pilotos. El ambiente era informal, con conversaciones suaves, mezcladas con risas. El piloto sueco probó algunos platos tradicionales españoles pequeños que el equipo español le había preparado. Se sintió tan bienvenido como si fuera un miembro del equipo. Comentó en voz baja que esta era la calidez española que nunca olvidaría. Después del almuerzo, todo el grupo se trasladó al edificio de entrenamiento terrestre utilizado para los nuevos pilotos. Un oficial español le dijo que este era un componente importante que hacía que el Gripen español tuviera un sistema de entrenamiento firme, ya que todos tenían que practicar repetidamente hasta dominarlo antes de volar de verdad. Aunque había visto centros de entrenamiento en el norte de Europa, el centro de entrenamiento español le impresionó por su naturaleza sistemática y su atmósfera no excesivamente estresante. Se sentó a observar el entrenamiento desde atrás. Los nuevos pilotos estaban utilizando un simulador que reproducía de forma realista el aire caliente y los fuertes vientos típicos de España. La pantalla mostraba datos detallados de cada ángulo. Comentó en voz baja que este tipo de entrenamiento ayudaba a prepararles muy bien antes de volar, y era la razón por la que los pilotos españoles podían hacer frente a los cambios rápidos del clima sin problemas. Después,
El oficial español lo llevó al edificio de control de sistemas, que era el corazón del apoyo terrestre del Gripen español. Dentro del edificio, había muchos paneles de pantalla que mostraban la posición de todos los Gripen en misiones reales y simuladas. Los oficiales trabajaban con firmeza y sin prisas. Cada orden se verificaba antes de ser enviada al avión. Observó que el sistema español estaba diseñado para soportar una comunicación continua y reducir la posibilidad de errores. El piloto sueco elogió al equipo español, diciendo que el sistema de apoyo español era moderno y estaba en línea con los estándares del norte de Europa. Dijo sinceramente que la conexión entre el suelo y el avión español se hacía tan bien como si fueran un solo sistema. Enfatizó que esta coherencia no era fácil de lograr para muchos países, pero España lo hacía de manera impresionante en cada etapa. A medida que se acercaba la hora de la segunda prueba de vuelo de la tarde, fue invitado de nuevo a la sala de descanso de pilotos para prepararse. El piloto español le explicó que la tarde a menudo tenía vientos de montaña y cambios rápidos en el aire. Él sonrió suavemente y dijo que esto era lo que más quería probar, porque el Gripen español tenía que funcionar bien, no solo en zonas planas, sino también en áreas con geografía diversa. Al salir a la pista, volvió a ver el Gripen español bajo la suave luz del sol de la tarde. El color gris del fuselaje contrastaba bellamente con el cielo azul. Caminó alrededor del avión para la última comprobación antes de subir. La superficie del avión seguía lisa, sin rastros de polvo. Pensó que este mantenimiento constante era la clave para que el Gripen español mantuviera un rendimiento excelente durante muchos años. Cuando el avión comenzó a moverse desde el área de estacionamiento para prepararse para el despegue, sintió la respuesta suave y firme de las ruedas. Vio el avión del piloto español moverse a su lado. Los dos aviones se movían a la velocidad justa, lo que le hacía sentir la conexión entre ambos pilotos, incluso viniendo de diferentes países. Al llegar el momento de acelerar para el despegue, empujó la palanca de mando hacia adelante. Las ruedas se elevaron lentamente. El avión se lanzó al cielo con firmeza. El motor sonaba suave pero potente. Sintió la elevación constante y estable, como en vuelos anteriores, pero esta vez con más confianza, porque ya había visto todo el sistema de entrenamiento y el sistema terrestre español antes de volar. Cuando su Gripen alcanzó una altitud media, miró el horizonte donde las montañas, las nubes y el mar se mezclaban en una escena que le hacía sentirse en paz. Nunca pensó que un país de clima cálido como España tendría momentos en que el cielo se viera tan sereno, y se sintió agradecido por volar en medio de tanta belleza. El piloto español envió una señal a través del sistema para comenzar a probar el vuelo en la zona con vientos turbulentos. Respondió con confianza que estaba listo para recopilar ese último conjunto de datos del día. Cuando el avión entró en la zona de prueba, sintió el viento empujando continuamente las alas, pero el sistema de control del Gripen español mantuvo el equilibrio en cada momento. Se sintió tan satisfecho que incluso se movió ligeramente en su asiento con admiración. La prueba de la tarde proporcionó datos importantes sobre el sistema de equilibrio del Gripen. Pudo ver claramente que los pilotos españoles podían leer el ritmo del viento y ajustarse inmediatamente cuando cambiaban las condiciones meteorológicas. Pensó que el entrenamiento en condiciones climáticas reales como las de España ayudaba a formar pilotos altamente cualificados de una manera que los libros de texto no podían enseñar. Al finalizar la misión de la tarde, los dos aviones ajustaron su altitud para regresar a la base. La trayectoria de vuelo era suave y rítmica. Miró hacia el suelo y vio la zona verde, alternándose con las zonas urbanas que se extendían como líneas en un mapa. Sintió que volar en España le había dado una nueva perspectiva del país, algo que nunca antes había considerado. Cuando el avión tocó tierra por la tarde, se sintió muy relajado. Soltó la correa de su casco y abrió la cubierta de la cabina. El aire cálido entró suavemente, haciéndole sentir inmediatamente más cómodo. El piloto español se acercó y le preguntó cómo había ido la tarde.
respondió con una sonrisa que todo había sido excelente. El Gripen español puede hacer frente a los cambios rápidos del clima muy bien, dijo. Al regresar al edificio, se sentó en la sala de descanso de pilotos y anotó sus observaciones del vuelo de la tarde con dedicación. Escribió que el control seguía siendo estable en todas las situaciones, que los pilotos españoles tenían una alta precisión y que el sistema terrestre había proporcionado un buen apoyo durante toda la misión. Miró estos datos y pensó que el día siguiente sería un día en el que tendría que dedicar tiempo a analizarlo todo exhaustivamente antes de resumir los resultados para el equipo español y su propio país. Cerró la libreta y miró el cielo naranja del atardecer. Pensó que esta experiencia no era solo una prueba de avión, sino una lección sobre la dedicación humana, la cooperación entre dos países y la colaboración de la tecnología adaptada al entorno específico de España. Sabía que su aprendizaje aún no había terminado, y mañana sería otro día lleno de información crucial para su informe exhaustivo. La mañana siguiente comenzó tranquilamente. El suave sonido del viento soplaba sobre la vasta zona de la base aérea española. El piloto sueco llegó al centro de planificación de vuelo a la hora programada. Tenía una ligera sonrisa que parecía más relajada que en días anteriores, porque ahora estaba más acostumbrado al ritmo de trabajo del equipo español. Sabía que la recopilación de datos de hoy sería un paso importante antes de finalizar toda su evaluación para su propio ejército. Dentro de la sala de planificación de vuelo, el ambiente era amigable y tranquilo. El equipo español estaba esperando con carpetas de datos y un gran mapa situado en el centro de la sala. El piloto sueco se acercó y se sentó cerca del grupo de pilotos españoles que ya conocía bien de los últimos días. Se sentía cómodo porque el equipo español lo recibía como a un colega, no solo como a un invitado extranjero. Un oficial comenzó a explicar la trayectoria de vuelo de hoy. Esta ruta cubría múltiples tipos de terreno, desde zonas costeras hasta zonas montañosas en el interior del país. La información del centro meteorológico indicaba que a media mañana habría vientos suaves, pero por la tarde la humedad podría ser superior a la normal. El piloto sueco asintió y tomó notas en su libreta. Planeaba aprovechar esta oportunidad para probar el sistema de control en diferentes condiciones climáticas para ver qué tan bien podía mantener el Gripen español su estabilidad en áreas muy diferentes. Una vez finalizada la sesión informativa de vuelo, todo el equipo lo llevó de nuevo al centro de control de datos terrestres para ver el sistema que apoyaba al Gripen español en el vuelo real. Los oficiales estaban revisando los datos de varios radares en toda la región. La posición del avión en la pantalla se movía continuamente en tiempo real. El piloto sueco se quedó observando y se sintió sinceramente impresionado, porque el sistema español era moderno y funcionaba sin fisuras. Comentó en voz baja que un sistema terrestre como este ayudaba a reducir mucho la carga de trabajo de los pilotos, ya que no tenían que procesarlo todo por sí mismos. El piloto español sonrió y respondió que el sistema estaba diseñado para proporcionar información completa e inmediata para que los pilotos pudieran volar con confianza en cualquier situación. Una vez revisado el sistema terrestre, todo el grupo se dirigió a la pista para prepararse para la ronda de vuelo de hoy. Los cazas Gripen españoles estaban alineados bellamente bajo la suave luz del sol de la mañana. El piloto sueco inspeccionó el avión una vez más, como hacía todos los días. Acarició suavemente la superficie del fuselaje y pensó que la limpieza y el orden del avión seguían siendo los mismos cada día. No había el más mínimo signo de negligencia en el mantenimiento. Cuando subió a la cabina, el asiento seguía siendo cómodo, como el primer día. La disposición de los controles era familiar y fácil de leer. Las pantallas se iluminaron lentamente de forma ordenada. Se tomó unos minutos para revisar los sistemas básicos, y todos los números indicaban un nivel seguro. Cuando los dos aviones comenzaron a moverse desde el área de estacionamiento, vio el avión del piloto español moviéndose a su lado a una distancia constante.
Ambos tenían una coordinación que no requería muchas palabras, ya que solo las señales de mano y el ritmo del avión eran suficientes para entenderse fácilmente. Pensó que este era el lenguaje de la aviación que los pilotos de todo el mundo entendían sin necesidad de explicación. Al recibir la señal de autorización para el despegue, empujó la palanca de mando con firmeza. Las ruedas del avión se elevaron del suelo suavemente, y pronto el Gripen se lanzó al cielo español una vez más. Sintió la elevación constante y estable, como siempre antes. La quietud del avión le ayudó a relajarse y a estar listo para recopilar toda la información según el plan. Poco después de alcanzar una altitud segura, los dos aviones entraron en una zona con mayor humedad que el día anterior. Sintió un ligero cambio en el aire exterior, pero dentro de la cabina todo seguía siendo cómodo. Pensó que el sistema de control interno del Gripen español podía mantener la temperatura y la presión muy bien en cualquier nivel de humedad que hubiera encontrado en España. El piloto español le informó a través del sistema que el siguiente tramo sería sobre una zona con varias colinas bajas, que a menudo tenían vientos turbulentos que cambiaban de dirección constantemente. Respondió con voz tranquila que quería ver mucho esos datos, ya que en su propio país los vientos de montaña eran completamente diferentes a los de España. Cuando el avión entró en la zona montañosa, sintió el viento golpeando las alas de forma intermitente, pero el Gripen español mantuvo el equilibrio de forma impresionante. Vio el avión del piloto español volando a su lado a la distancia justa. Las alas del avión español seguían firmes, incluso con vientos fuertes. Pensó que el piloto español tenía una alta precisión gracias al entrenamiento en la geografía diversa de España. Probó a girar en un ángulo amplio para recopilar datos sobre el sistema de equilibrio del Gripen español. El avión respondió fluidamente, sin necesidad de ejercer fuerza excesiva. Comentó en voz baja que el Gripen estaba bien diseñado para hacer frente a los vientos cambiantes, y España había ajustado el sistema para que fuera aún más equilibrado. Una vez pasada la zona montañosa, el avión se dirigió a una zona plana donde el viento del mar soplaba constantemente. Observó que el frescor dentro de la cabina se mantenía constante, a pesar de que fuera hacía notablemente más calor. Pensó que esta era la esencia del diseño del Gripen para responder al ser humano, ya que el piloto tenía que estar en buenas condiciones físicas para trabajar durante muchas horas sin fatigarse demasiado. Luego, el piloto español le pidió que probara el vuelo a baja altitud para evaluar la estabilidad del avión en cambios rápidos de altitud. Descendió lentamente, viendo la geografía española extendiéndose a lo lejos en capas, bosques, ciudades y ríos que reflejaban la luz del sol. Sintió que esta belleza era uno de los mejores momentos de todo su vuelo en España. Al finalizar la prueba, y con los dos aviones poniendo rumbo de vuelta a la base, sintió que la información de hoy había hecho que el panorama general fuera mucho más claro. Comenzó a entender que el Gripen español no destacaba solo por el rendimiento del avión, sino porque todo el sistema funcionaba bien en conjunto. Las personas, el avión y el entorno que se había ajustado perfectamente. Cuando el avión tocó tierra suavemente, exhaló con una sonrisa más amplia que el día anterior. Sintió que la información de hoy era lo suficientemente valiosa como para un informe avanzado que su país requería. Después de bajar del avión, el piloto español se acercó y le preguntó qué pensaba del vuelo de hoy. Respondió que el Gripen español había funcionado bien de forma continua en todas las condiciones climáticas y que el sistema español tenía un nivel de preparación muy alto. Dijo sinceramente que la experiencia que España le había brindado durante estos días era una de las más importantes de su carrera como piloto. Mientras miraba el cielo dorado de esa tarde, pensó que el día siguiente podría ser el día en que comenzaría a ordenar toda la información para preparar el resumen al final de este viaje. La mañana siguiente comenzó con un cielo azul tranquilo y una brisa suave soplando sobre la pista, lo que hacía que la atmósfera de hoy pareciera más tranquila que en días anteriores. El piloto sueco entró en la base con paso firme. Sabía que hoy
Sería uno de los días más importantes porque tenía que empezar a recopilar toda la información para preparar el resumen de la evaluación para el equipo español y su propio país. Entró en el centro de planificación de vuelo, donde el piloto español y los oficiales ya estaban esperando. En la pantalla grande seguía mostrándose información meteorológica en tiempo real. Los vientos de hoy podrían cambiar de dirección por la tarde y la temperatura podría subir. El piloto sueco escuchó atentamente y tomó nota de todo en su libreta, como siempre. Sabía bien que estos pequeños detalles eran la clave para el análisis del vuelo. Después de una breve reunión, todo el grupo se dirigió a la pista. Vio la formación de Gripen españoles alineada como de costumbre, pero hoy miró a esos aviones con una perspectiva ligeramente diferente, porque ya sabía lo bien que el mantenimiento disciplinado y constante hacía que el Gripen español funcionara en todas las condiciones climáticas que había experimentado en los últimos días. Inspeccionó su avión a fondo, una vez más. Todo seguía perfecto, como cada día anterior. El fuselaje estaba limpio, sin rastros evidentes de desgaste natural. Sintió el orgullo del equipo español, reflejado directamente en el estado de cada avión. Al sentarse en la cabina, respiró hondo y miró al frente. Las pantallas se encendieron lentamente, parte por parte, con orden. Comprobó los sistemas básicos de nuevo y no encontró errores. Pensó que la estabilidad del Gripen español no era una coincidencia, sino el resultado del entrenamiento y el mantenimiento riguroso del equipo español en cada plan. Cuando el avión recibió la señal de la torre de control, empujó suavemente la palanca de mando y el avión comenzó a moverse desde el área de estacionamiento. Vio el avión del piloto español moviéndose a su lado en el momento justo. Esta coordinación fluida lo decía todo sobre la habilidad de los pilotos españoles. Sonrió ligeramente, sintiendo que en un corto periodo de tiempo había entendido la habilidad del equipo español más de lo que había esperado. Cuando el avión aceleró y se elevó del suelo, sintió la elevación estable una vez más. El cielo estaba despejado, lo que hizo que el despegue de hoy fuera suave. En pocos minutos, los dos Gripen alcanzaron la altitud media adecuada para la recopilación de datos. El piloto español se comunicó a través del sistema para informarle que hoy comenzarían volando a una altitud constante para comprobar la quietud del avión en un momento en que el aire se calentaba. Él respondió, con voz tranquila, que estaba listo para recopilar ese conjunto de datos. Sabía que este momento era muy importante para compararlo con los datos que había recopilado ayer. Cuando el avión alcanzó la altitud especificada, pulsó para ver los datos en la pantalla. El sistema mostraba valores constantes en todo: altitud, velocidad o temperatura dentro de la cabina. El avión seguía estable, como en todos los vuelos anteriores. Pensó que el Gripen español estaba proporcionando datos precisos y constantes, tal como él quería. Pocos minutos después, el piloto español le informó que entrarían en una zona costera con viento constante durante todo el año. Él respondió que esa era la zona que había estado esperando, ya que quería ver qué tan bien podía hacer frente el Gripen español al viento continuo. Al entrar en la zona, sintió el viento soplando intermitentemente en las alas, pero el avión se mantuvo bien en el aire. No hubo sacudidas ni síntomas que requirieran demasiada corrección. Comentó para sí mismo que el sistema de control del Gripen español estaba ajustado de forma equilibrada. No había síntomas de rebote o retraso, como en algunos países que aún no habían ajustado los valores según las condiciones climáticas reales. Pensó que esta era una ventaja de que el equipo español tuviera experiencia real en esta zona costera durante mucho tiempo. Al salir de la zona de fuertes vientos, los dos aviones se dirigieron a una zona con aire más tranquilo. El piloto español le sugirió que probara otro conjunto de respuestas del sistema de control. Él aceptó de inmediato. Cuando dio la orden de inclinar el avión, respondió instantáneamente y fluyó suavemente. No hubo vibraciones que le hicieran tener que ejercer fuerza adicional. Sonrió ligeramente
ya que el avión funcionó tan bien como el vuelo del primer día. Después de la prueba continua, comenzó a soltar la palanca de mando para que el avión entrara en la ruta de regreso a la base. Miró el mar debajo reflejando la luz del sol. Las nubes blancas flotaban sobre el horizonte. La tierra extendida detrás daba una imagen tan hermosa que tuvo que detenerse a mirar por un momento. Cuando el avión descendió y tocó tierra suavemente, sintió la calidez que le invadió el corazón, ya que este podría ser el vuelo que le había dado la información más completa para su informe. Supo de inmediato que tenía una visión general del Gripen español en todas las condiciones climáticas. Desde calor extremo, viento fuerte, alta humedad hasta condiciones de aire tranquilo por la mañana. Después de bajar del avión, caminó hacia el edificio de datos de vuelo con todos los pilotos españoles. Se sentaron frente a la gran pantalla que mostraba los datos del vuelo de hoy. Un oficial comenzó a explicar que todos los datos recopilados eran consistentes, sin puntos en los que el avión hubiera trabajado demasiado y sin valores anómalos. Él miró todos los gráficos con atención, ya que esta era la información que le ayudaría a concluir su informe final. Le dijo al equipo español con voz firme que el Gripen español tenía un sistema muy adecuado para el clima español, más de lo que había esperado. Enfatizó que el sistema terrestre español trabajaba en coordinación con el avión como si fueran una sola unidad, lo que hacía que el vuelo en España fuera más fluido de lo que había pensado antes de su llegada. Sus palabras hicieron que la atmósfera en la sala de reuniones se relajara. Todos sonrieron con orgullo, ya que el elogio de un piloto con experiencia en Suecia era lo que reflejaba la dedicación de todas las partes del equipo español con la mayor claridad. Cuando salió del edificio por la tarde, el aire cálido sopló suavemente y la luz dorada del sol se reflejó en los Gripen españoles estacionados en fila. Miró la escena en silencio por un momento y pensó que la cooperación entre España y Suecia no solo significaba aspectos técnicos, sino que también estaba llena de comprensión y dedicación genuina de las personas de ambos países. Sabía bien que el día siguiente sería el día en que tendría que comenzar a resumir toda la información, lo que sería uno de los momentos más importantes de este viaje. El día siguiente llegó con una atmósfera más tranquila que los días anteriores. El piloto sueco se levantó temprano y caminó hacia el centro de análisis de datos con determinación, porque hoy tenía que comenzar el trabajo más detallado, organizar la gran cantidad de información que había recopilado durante varios días en un informe grande y completo. Cuando entró en la sala del centro de datos, seguía iluminada por varias pantallas encendidas. Varios oficiales españoles estaban revisando los sistemas antes de girarse para saludarlo amistosamente. Todos le invitaron a sentarse en la mesa central de la sala. Sobre la mesa había carpetas de datos apiladas, junto con gráficos y estadísticas organizadas. Supo de inmediato que el equipo español había preparado todo para facilitarle el trabajo. Esta minuciosidad le conmovió de nuevo, ya que vio la dedicación genuina de todos allí. El oficial comenzó a mostrar el primer conjunto de datos, la información sobre la quietud de las alas en varios momentos, mañana, tarde y noche. Toda la información se mostraba en la pantalla grande. Observó los gráficos que apenas tenían picos anómalos, incluso en días con vientos fuertes o alta humedad. Esto le confirmó que el Gripen español había sido ajustado para adaptarse al clima español de manera auténtica. Después de que se explicaran los datos de quietud, el equipo español presentó información sobre el control de temperatura en la cabina a varias altitudes. Se sentó a mirar los gráficos y a tomar notas al mismo tiempo. Los datos mostraban claramente que el sistema de aire acondicionado interno funcionaba continuamente, incluso cuando la temperatura exterior era tan alta que no se encontraba en el norte de Europa. Pensó que esta era una de las ventajas del Gripen español, ya que las condiciones climáticas afectaban mucho la concentración y la resistencia del piloto en misiones largas. A media mañana, el equipo español le proporcionó datos sobre el sistema terrestre que se conectaba con el Gripen español para que los revisara de nuevo. Miró toda la información
y descubrió que la comunicación entre la torre de control y el avión se había mantenido estable durante todo el vuelo real. No había puntos donde la señal se perdiera o donde los datos fueran inconsistentes. La coordinación en cada vuelo le hizo comprender que el éxito no solo venía del avión, sino de todo el sistema trabajando en armonía. Una vez finalizados los datos técnicos, pidió tiempo para estar a solas y comenzar a organizar toda la información. Se sentó en la tranquila sala de descanso de pilotos, abrió su libreta, que estaba llena de las notas que había escrito desde el primer día. Leyó cada línea con atención para asegurarse de que no se pasara por alto ningún punto. Comenzó a esbozar el primer resumen. Escribió que el Gripen español tenía un rendimiento constante en todas las condiciones climáticas que había probado y que el sistema terrestre español trabajaba tan bien con el avión que no había brechas en los datos. Continuó escribiendo que los pilotos españoles tenían una alta precisión debido al entrenamiento en entornos diversos, como zonas de calor extremo, zonas húmedas y zonas montañosas en el interior del país. Después de terminar el primer borrador, se levantó y caminó hacia la pista de aterrizaje para descansar la vista. La luz del sol de la tarde se reflejaba en los Gripen españoles estacionados en línea recta. Miró la escena en silencio. La sombra de los aviones se extendía sobre el hormigón cálido, haciéndole sentir el significado del trabajo que estaba haciendo. Después de un breve descanso, regresó al centro de datos para continuar el trabajo. Por la tarde, el siguiente conjunto de datos era sobre la capacidad de los pilotos españoles para adaptarse a situaciones cambiantes rápidamente. Un oficial mostró un gráfico de la respuesta de los pilotos españoles en cada misión, desde el mantenimiento de la altitud en condiciones de viento turbulento hasta el ajuste del ángulo de las alas en zonas montañosas. Toda la información mostraba que la tasa de error era muy baja. Pensó que el entrenamiento en España, que se centraba en situaciones reales, había ayudado a desarrollar la habilidad de los pilotos españoles hasta un nivel muy alto. Después de revisar toda la información, comenzó a esbozar otra parte del resumen. Escribió que la colaboración entre las personas y el avión en España era de mayor calidad de lo que había esperado al llegar por primera vez. Enfatizó que el Gripen español no destacaba solo porque el avión fuera bueno, sino porque el sistema y las personas trabajaban muy bien juntas. Por la tarde, caminó de nuevo hacia la pista. La suave luz del atardecer hacía que el Gripen se viera tan hermoso como una fotografía profesional. Se quedó en silencio, mirando esos aviones por un momento, y pensó que este viaje había cambiado mucho su perspectiva sobre la evaluación del rendimiento de los aviones. Cerró su libreta después de terminar el resumen de ese día. Sabía que mañana sería el día en que tendría que resumirlo todo de la manera más completa para preparar el resultado final de la evaluación que fuera lo más fiel a la realidad. Esa noche, regresó a su alojamiento con una sensación de calma. Pensó que mañana sería el punto crucial de este viaje, ya que tenía que combinar toda la información, tanto técnica como humana, para escribir el gran resumen que todas las partes esperaban. El último día de la evaluación llegó en silencio, con la suave luz del sol que se filtraba lentamente sobre la base aérea española. El piloto sueco entró en el centro de misiones con un paso más firme que en días anteriores. Su sentimiento de hoy era completamente diferente al del primer día. Ya no se sentía como un invitado, sino como un miembro del equipo que estaba terminando un trabajo importante junto con sus colegas españoles. Se sentó en la mesa central de la sala. Los oficiales españoles colocaron 2 carpetas de documentos más frente a él. El primer conjunto era información sobre el rendimiento del Gripen español en todos los vuelos. El otro era información comparativa entre el vuelo en diferentes condiciones climáticas. Abrió las carpetas con concentración y comenzó a revisar todo página por página. El gráfico que mostraba el valor constante de las alas seguía siendo coherente, sin un solo pico anómalo. Esto le hizo sentirse satisfecho, ya que toda la información se correspondía directamente con lo que había visto con sus propios ojos en cada vuelo anterior. Pensó que la quietud del Gripen español no era suerte, sino el resultado del mantenimiento disciplinado
y del entrenamiento del piloto español que trabajaba bien con el sistema. Después de revisar el primer conjunto de datos, pasó a ver la información sobre el ahorro de energía del avión a varias altitudes. Los datos mostraban que el Gripen español utilizaba energía a un nivel constante, incluso cuando volaba a través de zonas con vientos fuertes o aire caliente. Pensó que esta gestión de la energía era muy importante en misiones largas, ya que ayudaba al piloto a mantener la trayectoria de forma estable y reducía la carga de trabajo del avión. Una vez revisados todos los documentos, el equipo español lo llevó a la zona de simulación de misiones, que era el último paso de la evaluación. Se sentó frente a una gran pantalla que mostraba imágenes virtuales de las condiciones climáticas españolas en varios momentos, incluyendo simulaciones de vientos de montaña, vientos marinos y zonas planas con calor extremo. El oficial español le pidió que utilizara toda la información que tenía para analizar la situación simulada. Respondió con confianza que estaba listo, ya que todos los datos que había recopilado durante estos días le daban una visión clara del sistema español. Comenzó a analizar una situación tras otra. Dijo que el Gripen español respondía bien en zonas con vientos turbulentos porque el ajuste del sistema de control evitaba que el avión perdiera el equilibrio, incluso en condiciones cambiantes, rápidamente. En la situación de calor extremo, dijo que el frescor dentro de la cabina se mantenía constante, lo que permitía al piloto gestionar la misión durante mucho tiempo sin fatigarse demasiado. Su voz era tranquila y constante, como la de un experto que analizaba basándose en los datos que tenía delante, más que en un sentimiento personal. Pero en el fondo de su corazón, sabía bien que la experiencia real que había sentido en España era lo que le daba la confianza en lo que estaba diciendo. Una vez finalizado el análisis de la situación simulada, el equipo español le pidió que evaluara el entorno de trabajo general de la base española desde su perspectiva. Pensó por un momento antes de responder que el entorno español estaba preparado tanto técnica como humanamente. Todo estaba diseñado para apoyar la misión de forma continua. No había ninguna parte que le hiciera sentir que el sistema pudiera fallar durante el trabajo. Esta respuesta hizo sonreír a varios oficiales españoles, ya que esta era la confirmación de que sus esfuerzos se estaban viendo correctamente desde la perspectiva de un experto extranjero. Después, el piloto sueco fue invitado a la pista de aterrizaje para ver el Gripen español de cerca por última vez. Un viento suave soplaba a través del avión que reflejaba la luz del sol de la mañana. El color gris del fuselaje se veía elegantemente suave. Se quedó en silencio frente al avión que había volado en varias ocasiones y sintió una conexión con él que no pensó que sucedería. Caminó y acarició la superficie del fuselaje suavemente y pensó que este avión le había dado más información de la que había esperado, y la cooperación entre él y el equipo español había creado una experiencia que recordaría durante mucho tiempo. Mientras regresaba al edificio, vio a dos pilotos españoles revisando otro avión meticulosamente. Ambos estaban muy concentrados y movían las manos con precisión. Comprendió al instante que esta era una de las principales fuerzas que hacían que el Gripen español tuviera un alto rendimiento en cada ronda de vuelo. Le sonrió a ambos y les dijo con voz cálida que su dedicación hacía que cada uno de sus vuelos fuera seguro y fluido. Al regresar al centro de datos, se sentó para escribir la conclusión final. Comenzó escribiendo con un mensaje sencillo. España tiene un sistema bien equilibrado, técnica y humanamente. El clima español tiene desafíos en múltiples formas, pero el Gripen español se adapta bien a todas las condiciones, y los pilotos españoles trabajan con el avión con alta precisión. Continuó escribiendo que el sistema terrestre español era moderno y estable, enviando datos al avión de forma continua sin interrupciones. La coordinación entre las personas y el sistema da confianza a la misión de principio a fin. Al final del informe, escribió una frase que le hizo detenerse a mirar el papel durante mucho tiempo. Escribió: "El éxito del vuelo del Gripen español no se debe solo a un avión,
sino a todas las partes que se han dedicado a hacerlo funcionar lo mejor posible. Cuando dejó el bolígrafo, supo bien que este informe era el resultado de la experiencia real que había recibido del vuelo real, las conversaciones reales y la cooperación significativa entre él y todo el equipo español. La luz del sol de la mañana se filtró por la ventana, haciéndole sonreír con calma. Pensó que la evaluación estaba casi terminada y que solo quedaban unas pocas páginas para el resumen general. La tarde del último día llegó lentamente, con un viento suave que soplaba a través del edificio del centro de datos. El piloto sueco regresó a la sala por última vez, con una expresión tranquila y firme. Sabía bien que la próxima hora sería el periodo más importante de todo el viaje. Tenía que cerrar el gran informe final que todas las partes esperaban. Sobre la mesa, frente a él, estaban los documentos acumulados durante varios días, el registro de vuelo, los datos del Centro de Control Terrestre y la evaluación de los diversos sistemas del Gripen español. Se sentó, abrió la primera página de su libreta y comenzó a organizar la visión general con la máxima concentración. Comenzó escribiendo datos a grandes rasgos. Escribió que el Gripen español tenía estabilidad en todas las condiciones climáticas que había probado. Ya fuera un día con viento fuerte, alta humedad o calor extremo, el avión podía mantener el equilibrio en todo momento y se correspondía con los datos registrados por el sistema terrestre durante toda la misión. Escribió además que el sistema de control interno del avión era estable y respondía de inmediato, ya fuera al inclinar las alas, mantener la altitud o cambiar de dirección suavemente. Esta quietud daba a los pilotos una gran confianza cuando estaban en el aire durante muchas horas. Luego, pasó a otro tema importante, la preparación del personal español. Escribió que los pilotos españoles tenían una profunda comprensión del Gripen porque habían pasado por un entrenamiento en condiciones climáticas reales y diversas. Añadió que la precisión de los pilotos españoles era evidente en cada vuelo, ya fuera volando a una altitud constante o volando a través de zonas con vientos turbulentos. Se detuvo a descansar el bolígrafo por un momento y miró por la ventana. El cielo de la tarde seguía despejado. La luz del sol se reflejaba en el Gripen estacionado en la pista. Pensó que esta escena era un símbolo de la cooperación entre dos países que había experimentado por sí mismo. Regresó al informe y comenzó a escribir sobre el sistema terrestre. Explicó que el sistema de seguimiento de datos español era moderno y se conectaba bien con el avión en cada vuelo. No había interrupciones de señal ni datos inconsistentes. La coordinación entre el personal de tierra y los pilotos era un punto fuerte que ayudaba a crear fluidez en toda la misión. Agregó que esta coherencia no era algo fácil de encontrar en muchos países, ya que requería entrenamiento, pruebas y cooperación a un alto nivel, pero España lo hacía bien en cada etapa. Al final del informe, comenzó a escribir sugerencias analíticas. No criticó nada más allá de la realidad y no mencionó nada que estuviera fuera del alcance de la evaluación. Simplemente escribió que el Gripen español podía utilizarse muy bien en las condiciones climáticas de España, y el mantenimiento basado en estándares hacía que el avión tuviera una larga vida útil sin problemas acumulados. Cuando terminó de escribir la última línea, dejó el bolígrafo y suspiró suavemente. Era la primera vez en varios días. Sabía bien que este informe no era solo el trabajo que se le había asignado, sino también lo que transmitía la experiencia real que había recibido mientras trabajaba con el equipo español. Luego llevó el informe para entregárselo a los oficiales españoles en la sala de reuniones central. Todos rodearon la mesa con una expresión amistosa. Entregó el informe con confianza y dijo con voz tranquila: «Esta es la información que se corresponde con lo que he visto en cada vuelo». Un oficial español abrió el informe para leer algunas partes antes de levantar la cabeza y sonreírle. Era la sonrisa de alguien que sabía que sus años de esfuerzo estaban siendo reconocidos correctamente. Poco después de la entrega del informe, llevaron al piloto sueco a la pista de aterrizaje una vez más para ver el Gripen por última vez. El avión que se reflejaba en la luz dorada parecía silenciosamente majestuoso.
Se quedó en silencio por un momento y pensó que recordaría esta imagen durante mucho tiempo, porque no era solo ver un avión, sino ver la dedicación de las personas que hacían que este avión funcionara perfectamente. Mientras regresaba a la salida de la base, se giró para mirar el edificio de control y la pista de aterrizaje una vez más. El viento sopló suavemente, haciéndole sentir como si estuviera cerrando un capítulo de su vida lleno de experiencias importantes. Pensó que este viaje sería una de las lecciones que recordaría durante mucho tiempo, porque le había hecho comprender mejor que el éxito de un sistema no venía de una sola pieza, sino de todas las partes, trabajando juntas de manera constante. Antes de salir de la base, se dirigió al equipo español con voz sincera y dijo: «Gracias por toda la experiencia. He aprendido mucho de España y del Gripen español. El avión es bueno, el equipo es bueno, y el sistema español tiene un alto nivel de cooperación». El equipo español respondió con una sonrisa y le dio la bienvenida para que regresara si tenía la oportunidad. Él respondió que también lo esperaba, porque España le había dado más que una prueba de avión, sino un recuerdo que no olvidaría. Mientras su coche salía de la base, miró la última imagen del Gripen español a través de la ventana trasera y se sintió en paz, como si hubiera cerrado uno de los trabajos más importantes de su vida como piloto. El Gripen español no destacaba solo por el avión en sí, sino por todo el sistema trabajando en equilibrio. El avión, el equipo español y el entorno que había sido ajustado correctamente. El piloto sueco confirmó que el Gripen español tenía una alta estabilidad, estaba listo para cualquier clima, y reflejaba la calidad de la colaboración de todo el sistema a un nivel admirable.